Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Small Tech. Hoy hablaremos sobre la formación en empresas, más allá de la formación, digitalizar con sentido, estrategia y seguridad. Para ello tenemos dos invitados. En primer lugar, Emilio Lozano, director de Producto Premium Solutions en Moodle. Y además contamos con nuestro compañero Manu Fraile, CTO en Small Tech. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. ¿Vosotros? Perfectamente. Con ganas de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Bueno, empezamos con preguntas muy básicas. Quiero que me contéis un poco cómo habéis llegado hasta el mundo del e-learning, el recorrido un poco profesional que habéis tenido cada uno. Si quieres empezamos contigo, Emilio, y luego seguimos con Manu. Vale, perfecto. Pues mi primer contacto con el e-learning yo creo que sería pues hace unos 15 años, más o menos. Yo trabajaba en una empresa, bueno, en la típica consultora de proyectos y uno de estos proyectos, un día salió un proyecto con Moodle. Entonces, el que era mi jefe en aquel momento, recuerdo que me preguntó, bueno, ¿tú sabes algo de Moodle? Y yo le dije, pues no tengo ni idea. Me dice, bueno, pues mañana tienes una reunión en un cliente importante y bueno, pues mira a ver lo que puedes hacer. Que eso era un poco muy cómo funcionaba la consultoría hace 15 años, ¿no? Espero que no siga funcionando así, pero así era. Entonces, al día siguiente fui a la reunión con el cliente, miré un poco qué era una plataforma de formación. Yo la verdad es que nunca había trabajado con eso, pero bueno, conocía gestores de contenidos, entonces yo imaginé, digo, bueno, esto debe ser algo parecido. El proyecto arrancó, al final de alguna forma conseguimos entrar en ese proyecto y ese proyecto acabó siendo después un proyecto para el Ministerio de Educación. Empezó en otro sitio más al local y cuando ya empezó la cosa a funcionar, digamos que esta empresa ganó una licitación para el Ministerio de Educación, para formación profesional, y ahí es, digamos, donde ya cogí más contacto con Moodle. Y desde entonces no he dejado de trabajar en e-learning. Este proyecto empezó siendo muy pequeño, pero acabó siendo pues yo creo que de los proyectos más grandes que ha habido en España de e-learning, porque fue llegamos a hacer toda la transformación digital del sistema de formación profesional en España, en todas las comunidades autónomas, de formación presencial a e-learning. En este proyecto acabaron trabajando como unos 1.000 profesores generando contenido para todos los ciclos formativos de FP, se colaboró con las comunidades autónomas para crear las plataformas formativas en Moodle de todas las comunidades y también una plataforma centralizada, etcétera. Yo en este proyecto, yo lideraba toda la parte técnica de lo que era la plataforma, de lo que era Moodle y un compañero de mi empresa, Felipe, él gestionaba toda la parte de contenido. Después de estar unos años trabajando allí, nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho el mundo del e-learning y Moodle en particular, así que creamos nuestra propia empresa. Los dos fundamos Inserver, que luego llegó a ser un partner de Moodle en España. Y allí estuve durante unos 5 años y llegó un punto en el que también pues un poco decidí que quería cambiar un poco de aires y conseguí entrar en Moodle. Y luego ya en Moodle, pues digamos que cuando entré en Moodle, entré para dirigir lo que era el desarrollo de un producto nuevo, que sería Moodle Workplace, y hasta aquí. Llevo 7 años en Moodle, así que en total unos 15 años. Y la verdad es que desde el principio, cuando ya entré un poco en este mundo, sobre todo cuando tuve mi empresa, que trabajábamos con clientes de todo tipo para crear plataformas para ellos y contenidos, y había empresas desde academias de idiomas de 3 empleados hasta empresas grandes de seguros y tal. Y ahí es donde ya descubrí que realmente quería seguir trabajando en esto. Y bueno, desde ahí. Así que ese ha sido un poco mi llegada al mundo del e-learning. No sé cómo fue la tuya, Manu. Pues me ha recordado un poco lo que comentabas, ¿no? Al principio, de esto de, bueno, a ver qué puedes hacer con esto, ¿no? Porque fue más o menos así. Yo estaba estudiando en la universidad, tuve el doble grado de AD con Ingeniería Informática
Y en el último curso tuve una beca, en la universidad tiene unas becas de trabajo, ¿no? Y estuve trabajando en un departamento, digamos, bueno, técnico que ayudaba a los profesores, ¿no? Sobre todo con temas de Moodle, pero temas más de usuario, ¿no? De cómo crear un examen, cómo funcionaba, cómo subir actividades, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me dedicaba a hacer guías, a hacer tutoriales, a hacer formación para los profesores, ¿no? Y bueno, de ahí surgió la oportunidad de entrar a Smultec, ¿no? Smultec en aquellos años 2014 estaba comenzando y tenía necesidades, ¿no? Entonces, al tener yo esa experiencia con Moodle, pues fue como me ofrecieron, ¿no? Oye, ¿qué te parece empezar a hacer esto? Y dije, pues bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque yo tenía la experiencia muy del lado del usuario, del profesor y demás, pero no del lado del desarrollo, ¿no? Nosotros en aquel momento lo que queríamos en el inicio era integrar el sistema en Moodle. Nuestro sistema funcionase dentro de Moodle, dentro de los campus virtuales de los clientes y estar todo bien integrado para que la experiencia de usuario fuese la mejor posible, ¿no? Y así fue un poco como más o menos empecé, ¿no? Empecé en Smultec un verano con unas prácticas, desarrollando nuestra primera integración con Moodle y mientras terminando la universidad, ¿no? Y es cierto que en Deusto, ¿no? Al tener ese doble perfil, ¿no? Ese grado de AD más informática, pues era un perfil que a todo el mundo de consultoras, Big Four y demás interesaba mucho, ¿no? Pero cuando entré en Smoltech, joder, era una startup, me ofrecía muchas oportunidades, tanto técnicas, de desarrollar, de hacer un montón de cosas. Y no lo dudé, ¿no? De que me gustaba este mundillo, el jaleo, y desde entonces, hace ya 11 años que estoy en este mundo. Moodle ha sido siempre una de nuestras plataformas más usadas y desde las primeras que trabajamos, pero bueno, desde entonces nos hemos ido integrando con muchas plataformas, evolucionando el producto y demás, y moviéndonos dentro de todo el mundo del e-learning, ¿no? Pero en ese sentido, pues eso, me ha recordado mucho tu experiencia porque yo conocía a Moodle, pero desde un lado y al día siguiente fue, bueno, pues vamos a ver técnicamente qué hay por detrás, vamos a tocar código, vamos a desarrollar la integración y a ver cómo funciona esto. Sí, además que el mundo un poco de las startups, nosotros cuando empezamos en la empresa, pues éramos 2 personas y, bueno, no era un Tal cual, garaje, tal pero cual. era un sótano sin, Sí. sin ventanas en una oficina que compartíamos con otra empresa, bueno, que nos cedían un cuarto en el sótano y sí, la verdad es que también me resulta Sí. muy familiar por esa parte de mucho de innovación, de trabajar con lo que puedes y con lo que tienes al alcance de la mano, pero al final yo creo que eso es un poco lo que te hace, lo que te engancha un poco a este mundo, yo creo. El poder haber hecho Sí, las sí. cosas a poder haber empezado desde ahí, bueno, pues eso, en una situación un poco precaria, entre comillas, y Sí. haber ido evolucionando. Sí que es cierto que la formación online ha evolucionado mucho, ¿no? La pandemia ha acelerado todo, obviamente, pero ya desde muchos años se veía cómo iba cambiando todo esto, cómo iba evolucionando. Y a mí personalmente lo que dices, me encanta es haber estado ahí desde el principio y haber visto cómo todo ha cambiado, tanto en el mercado como nosotros internamente, cómo el producto ha ido creciendo desde sus inicios, ¿no? Claro, o sea que podemos decir que los dos un poco, Moodle fue el que os abrió el mundo al e-learning y aquí estáis. Sí, sí. Interesante. Efectivamente. ¿Cómo, por ejemplo, desde Moodle, cómo interpretáis el proceso de digitalización? Porque estamos hablando, o sea, acabáis de mencionar el hecho de que ha evolucionado mucho. ¿Cómo ha sido ese proceso desde Moodle? Yo te diría que lo que es la digitalización desde Moodle, el learning en general, tal y como lo veo yo, ha ido como por olas. Porque cuando yo empecé, todavía estábamos en el punto en el que había muchas compañías, muchas organizaciones que lo que querían era, de alguna forma, transformar toda su formación presencial en e-learning, pero más sobre todo buscando un ahorro de costes. Yo recuerdo que eso era un poco el pitch y cuando tú ibas a un cliente digamos, a venderle la necesidad de hacer esa transformación digital, lo que siempre aducías era el coste. Es decir, si era una empresa de ventas, pues mira, el poder juntar a todos tus representantes de ventas de todas tus delegaciones, en lugar de tener que juntarles una semana para hacer toda la formación de producto,
el poder convertir esto en una formación online previa y a lo mejor un par de días de juntar a todo el mundo, pues esto ya te va a suponer ser más efectivo y digamos, ahorrar costos. Y yo creo que era un poco lo que se hacía al principio. Luego hubo otro punto en el que, por lo menos en mi experiencia, muchas empresas que habían hecho esta transformación digital como fuera, de la forma que fuera, se daban cuenta de que necesitaban algo más o de que a lo mejor no la habían hecho como les hubiera gustado hacerla, cuando ya sabían en un punto en el que estaban. Que creo que eso también enlaza un poco con lo que pasó durante el COVID, pero esto yo creo que viene un poco de antes, que nos forzó a todo el mundo a hacer esa transformación. Entonces, en ese punto sí que de alguna forma las empresas ahora, después de haber pasado por esa primera ola, ven que realmente ahora ya saben lo que tienen y dicen, ahora quiero hacerlo bien. Y esto puede ser que tenían una empresa que a lo mejor no era especialista en e-learning y empiezan a trabajar, en nuestro caso, con un partner de Moodle, o están utilizando un producto más generalista y van a un producto más específico para sus necesidades. Entonces, yo creo que esto, y probablemente después de esta, a lo mejor habrá otra, en la que, ¿sabes? Yo lo veo como un proceso iterativo. Sí, yo iría igual, incluso un paso previo. Nosotros en los primeros años, ¿no? Lo que veíamos era que casi que Moodle o los campus virtuales eran simplemente un repositorio donde subir información. Oye, tengo una clase, una presentación y ahí la tienes colgada, ¿no? Pero no eran herramientas que te servían para potenciar. Al final, la educación online, los campus virtuales te dan muchas más opciones que la formación presencial tradicional, ¿no? Te permiten hacer las cosas de otra manera. Y inicialmente, lo que veíamos era simplemente, oye, te cuelgo aquí unos documentos y ahí están, ¿no? Y eso evoluciona mucho. Sí, sí. Sí, además es muy buen apunte, Manu, porque de hecho también dentro de la adopción del cómo se usa el learning, yo también estoy totalmente de acuerdo en que ha ido perfeccionándose. Y uno de nuestros también pitch de venta en la parte de contenido será justo ese, es decir, la plataforma online no es un repositorio donde tú cuelgas PDFs, donde tú utilizas lo mismo que venías utilizando en tu formación presencial, has cogido el documento, has puesto el PDF aquí y ya está. Y eso no es e-learning. Totalmente de acuerdo. Bueno. Sí. Claro, quizás lo que faltaba ahí era un poco de formación a las empresas para explicarles que formar significa también explicar qué barreras creéis que qué barreras creéis que se han enfrentado las empresas a la hora de digitalizar. O sea, ¿qué es lo que les ha costado superar? Hemos hablado ahora, pues, este ejemplo que he puesto yo, ¿no? De que les costaba, o sea, que tienen que aprender a utilizar la herramienta. ¿Pero qué más? Sí, yo destacaría tres cosas, ¿no? Yo tengo un doble rol, ¿no? El rol más técnico y el rol de delegado de protección de datos, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad de los datos, la seguridad y demás es un punto importante que quizá no la parte técnica, la parte académica, pero siempre está por ahí la parte legal y puede ser una barrera, ¿no? Entonces, es importante ahí entender bien todo lo que hay detrás, ¿no? Obviamente, tratamos de datos personales y demás, pero tratamos también las cosas con mucha seguridad, privacidad y para nosotros eso es vital, ¿no? Entonces, ahí sí, bajo nuestro punto de vista, siempre las soluciones y en general en lo que vamos a comentar también ahora, la comunicación, transparencia y explicar bien las cosas, ¿no? Y yéndonos a la parte más técnica, o otros dos, la parte más de producto, como queramos llamarlo, destacaría dos cosas. Por un lado, la experiencia de usuario, ¿no? Te encuentras todo tipo de usuarios, algunos más familiarizados con las nuevas tecnologías, otros menos, ¿no? Y a veces es una barrera el intentar diseñar algo de forma que sea fácil de utilizar y que el usuario le saque todo su potencial, ¿no? Y ligado a esto, las propias personas, ¿no? Hay personas que llevan haciendo toda la vida las cosas de una manera y cuesta, ¿no? Cuesta, hay resistencia al cambio muchas veces, ¿no? A la hora de hacer procesos digitales, ¿no? O en general al cambiar cualquier cosa, ¿no? Salir de la zona de confort, pues ya sabemos que muchas veces da miedo, aunque quizá a medio plazo las ventajas y los beneficios sean clarísimos, pero a veces cuesta, ¿no? Y en general, pues eso, como decía, bajo mi punto de vista, para solventar esto es muy importante la comunicación, tener contacto directo con las personas, transparencia y explicar muy bien lo que hay por detrás. Y a partir de ahí,
todo es mucho más sencillo. Sí, además que, fíjate que es muy interesante porque en toda esta resistencia al cambio, yo creo que según nos vamos acomodando todos y nos vamos haciendo de alguna forma mayores, cada vez es más difícil el cambiar la forma de la que haces las cosas. Entonces, eso enlaza mucho con toda la parte de la experiencia de usuario. Las plataformas de formación en general, no solo Moodle, en general, la evolución, si tú las miras como eran hace 15 años y comparas con lo que son ahora, han cambiado muchísimo a nivel de experiencia de usuario. Obviamente son sistemas muy complejos, entonces no siempre tienen no son siempre todo lo simples que nos gustaría, pero eso está muy relacionado en realidad con la accesibilidad. Y la accesibilidad también es accesibilidad para facilitar el cambio. Porque muchas veces tenemos más el concepto de que es accesibilidad para colectivos que tienen algún tipo de necesidad especial, pero en realidad todos vamos a estar ahí en algún momento. O sea, es cuestión de tiempo. Y para empezar podría ser porque tenemos esa resistencia al cambio porque llevamos 20 años haciendo las cosas de una forma. Bueno, hay un punto muy interesante que habéis mencionado los dos y es que habéis hablado tanto del formador como del usuario final. O sea, al final la resistencia al cambio no solo la presenta la persona que va a dar la formación, sino también el usuario final que quizás no le apetezca ver un PDF o que necesite otro tipo de una personalización diferente al final de lo que se le está ofreciendo como formación. ¿Qué rol está jugando plataformas como Moodle Workplace para adaptar su espacio y presentar una personalización? Pues, en realidad, bueno, esto tiene muchas aristas, ¿vale? Pero lo primero que sí me gustaría decir es que esto al final es un trabajo en equipo, porque tú puedes hacer tu producto muy fácil de usar y accesible, pero vas a necesitar también que el rol de la persona que crea el contenido y de los formadores de alguna forma acompañen esto. Volviendo un poco a lo que decía Manu, puedes tener la plataforma más accesible y usable del mundo, pero si luego hay PDFs, aquello no va a funcionar igual, ni mucho menos. En un entorno, Moodle Workplace es una herramienta que está centrada fundamentalmente en organizaciones, no solo empresas, también pueden ser universidades, porque de hecho tenemos muchos clientes en educación superior, pueden ser empresas pequeñas, grandes, gubernamentales, de todo tipo. Entonces, en todos estos entornos, el rol un poco que juega en una herramienta como Moodle Workplace, de alguna forma mejorar todo este proceso, sobre todo cuando ven en lo que respecta a formación en las organizaciones, es fundamentalmente facilitando un poco la flexibilidad. Porque al final las organizaciones, cada una afronta la formación de una forma y tiene unas necesidades distintas. Puede ser formación interna, puede ser formación a clientes, puede ser formación a proveedores, pueden ser empresas que están formando a otras empresas. Entonces, lo fundamental es buscar una herramienta flexible, que es un poco a donde va los mayores beneficios que tiene Moodle Workplace. Y en lo que se refiere a cómo se plantea la formación, pues en realidad va mucho a fomentar entornos donde se utilizan o se potencian las microcredenciales o entornos itinerarios formativos que se pueden personalizar, mejorar el onboarding, ese tipo de cosas en las que sabemos que creando una herramienta que facilite el trabajo del educador y de las personas que están definiendo la formación, al final lo que hacemos es hacer todo el proceso más sencillo para el usuario final. Porque al final, si la herramienta de alguna forma te ayuda a gestionar toda esta complejidad que tiene la formación en una organización, eso hará que en el camino toda esa complejidad, toda esa madeja se termine haciendo mucho más simple para el usuario final. Entonces, un poco es lo que intentamos buscar en Moodle Workplace. Sí, me parece muy importante un punto que has dicho, que es la flexibilidad, porque a la hora de diseñar un producto es complejo, porque cuando empiezas a pensar en el usuario detrás,
Ya no solo en la persona, si hablamos ya simplemente de organizaciones, cada empresa, cada universidad, cada organización es un mundo. Y conseguir que se adapte un poco a las necesidades de todos es muy complejo y es un reto. Y es importante tener eso en cuenta a la hora de diseñar todo, ¿no? Tener en cuenta las necesidades de cada organización y los usuarios que pueda haber por detrás y intentar dentro de lo posible ser flexible para poder abarcar lo máximo de cualquier necesidad, ¿no? de esas organizaciones. Sí, fíjate, un pequeño apunte a esto que has dicho. A nosotros nos ocurre esto mucho a nivel de desarrollo de producto, porque nuestro producto es una plataforma que utilizan pues nuestros partners y bueno, en general los proveedores de servicio para crear soluciones para sus clientes. Y ese cliente pues puede ser una empresa pequeña, grande, mediana, lo que sea. Entonces, cuando nosotros pensamos en una funcionalidad, siempre tenemos que pensar como en dos tipos de personas. Por un lado, ese partner, esa organización que va a utilizar nuestra plataforma para crear una solución para el usuario final, pero también, por otro lado, en ese usuario final. Entonces, siempre un poco vivimos con esa lucha de tener que atender a estas dos personas que son tan distintas. Sí, adelante, Manu. O sea, yo iba a decir que eso es algo también que hablamos mucho en Smalltech, ¿no? Que también tenemos el usuario final, que será el alumno o la persona que esté tomando la formación, pero también el formador. O sea, el profesor tiene que entender nuestra herramienta, tiene que saber usarla. Sí, ahí es muy importante el feedback, ¿no? Que muchas veces es difícil porque no tienes ese contacto directo con el usuario final, ¿no? Y hay que intentar buscar las maneras a través del cliente o con la persona que tienes contacto de intentar llegar a ese usuario final también para obtener su feedback, y es muy importante ir conociendo sus necesidades y demás, ir adaptando y ir evolucionando todo. Totalmente. Bueno, si queréis tener feedback, nosotros tenemos una entrevista disponible en YouTube. Aprovecho para hacer pausa de publicidad sobre una alumna que le encantó usar nuestra herramienta, así que se puede conseguir el feedback. A los alumnos también les gusta hablar y les gusta decir cómo ha sido para ellos hacer un examen, tener una clase online, etcétera. Pero bueno, volviendo al punto que has mencionado hace un rato, Manu, sobre a nivel legal, quería que me explicases un poco por qué crees que es importante que el aprendizaje, la formación, esté alineada con procesos seguros, verificables, trazables. Sí, a ver, la parte legal es importante, ¿no? Hay unos requisitos y unas normativas que hay que cumplir y no cabe duda, ¿no? Pero más allá de eso, para mí, claro, estamos hablando todo de entornos online y demás, ¿no? Entonces, en general, la educación siempre ha sido presencial, ¿no? Tenías una persona ahí delante, tenías el profesor y había mucho contacto. Al irte a un entorno online, muchas veces eso se pierde. Y la clave para mí está en la confianza, en la seguridad, en la credibilidad de todo, ¿no? Entonces, más allá, como decía, de cumplir normativas, es importante que todos estos procesos de formación online incorporen herramientas, incorporen procesos, incorporen maneras de, entre comillas, recuperar esa confianza perdida o esa parte que el hecho de no tener un contacto más directo o no estar todos los días viendo a la persona durante todo su proceso, durante todo el curso, desde septiembre a junio, con la formación más tradicional, ¿no? Pues todo ese proceso se pierde a veces, ¿no? Entonces, intentar recuperar esa confianza o darle a la formación online toda esa confianza, esa trazabilidad, esa calidad y demás es muy importante. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, vamos, no añadiría ni una coma. Bueno, o sea, aquí has hablado de algo muy importante, ¿no? Podemos llamarlo un poco esta identidad digital. Al final, el alumno tiene que sentir que está acompañado a lo largo del proceso. Es algo importante tanto en universidades como en formación laboral, porque estamos hablando mucho de formación laboral, pero es que se nos olvida mencionar que hoy en día ya la formación no solo es en la universidad y luego te pones a trabajar. No, o sea, hoy seguimos aprendiendo todos los días y eso es lo que a día de hoy más se valora en un trabajo, ¿no? El hecho de poder seguir aprendiendo, que la propia empresa te ofrezca formaciones digitales, me parece, bueno, algo que un avance. Sí, sin duda. Y ya no solo eso, ya no solo que durante toda tu vida vas a tener que ir formándote, ir actualizándote, todo cambia muy rápido, sino que además
antes el entorno de trabajo y demás era muy limitado, era muy cercano, pero hoy en día el mundo online nos da muchas oportunidades de trabajar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier sitio, ¿no? Al final, entonces, aquí tenemos que tener esa confianza, ¿no? Esa identidad digital o esa trazabilidad de las certificaciones, de las competencias, de lo que ha podido tener cada uno, es muy importante, ¿no? Y luego también, pues obviamente a veces aquí están temas legales también, nuevamente, temas de compliance, temas de demás que te exigen tener ciertas certificaciones o ciertas auditorías o lo que fuera para poder demostrar, ¿no? Y yo creo que nuevamente eso, volvemos a hablar de confianza y trazabilidad de todo, ¿no? Sí. Además, no olvidemos que hay entornos muy regulados. Esa confianza es fundamental, como bien decías, porque las plataformas de formación, en nuestro caso, se utilizan, por ejemplo, pues tenemos varios clientes que son aerolíneas o que están relacionadas mucho con el sector de la aviación y esos entornos están muy regulados, esos trabajadores tienen que tener unas certificaciones muy específicas para poder hacer su trabajo y en esos entornos el tener esa identidad verificable y toda esa forma de securizar el proceso es fundamental. Igual que te hablo del sector salud, donde también ocurre lo mismo. O sea, que yo creo que Sí, eso además va a ser cada vez banca, más importante. seguros. Sí, Sí. nosotros, por ejemplo, un cambio muy importante que vimos fue desde la pandemia. La CNMV sacó una regulación donde todos los temas de banca, seguros, certificaciones, ley hipotecaria, todo este tipo de cuestiones que ahí hay mucha actualización, mucha normativa y demás, pues permitía irse al mundo online, ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, mucho cambio en ese tipo de sectores. ¿Y qué papel juega Small, por ejemplo, en todo esto? Pues nosotros lo que permitimos es, volviendo a la identidad, ¿no? Es por un lado confirmar que quien está ahí es quien tiene que ser, ¿no? Es un punto importante, ¿no? A la hora de hablar de la formación. Y por otro lado, los procesos. No solo nos dedicamos a confirmar que tú eres tú y que puedes entrar a un examen y lo has hecho, sino a todos esos procesos ver que se han hecho correctamente, ¿no? Hoy en día los exámenes hay multitud de tipos de exámenes, de evaluaciones, de actividades y nos intentamos adaptar, antes que hablábamos de flexibilidad, poder supervisar cualquier tipo de evaluación, de certificación, ¿no? Y es lo que intentamos. Intentamos a todos estos procesos darle esa trazabilidad, esa seguridad y esa confianza, ¿no? Nuevamente. Bueno, Emilio estaba hablando antes, por ejemplo, del área de salud. Es importante que la persona que nos vaya a operar, por ejemplo, pues realmente se haya estudiado los temas que se tenían que estudiar y que haya aprobado. A mí me gustaría, por lo menos, ¿eh? Sí, tengo que elegir quien me atienda, prefiero que sí, que sea así. Sí, porque ChatGPT sabe mucho, pero bueno, el que tienes que saber eres tú al final. ¿Y qué le diríais a una empresa que duda si vale la pena o no digitalizar sus procesos digitales? O sea, digitalizar sus procesos, perdón. Pues Manu, dale. Yo lo que diría es que no hacerlo es quedarse atrás. Hoy en día, ya lo hemos dicho, todo cambia muy rápido, todo avanza muy rápido y tus necesidades de aprendizaje, de formación, no van a parar. Entonces, la digitalización te va a permitir seguir el ritmo, porque si no, no lo vas a conseguir. Porque como tengas que organizar, lo ha hablado Emilio antes, ¿no? De los pitch iniciales que tenían, que hablaban de costes, de logística y demás, ¿no? Como tengamos que ir a eso, ¿no? Oye, tengo que dar una formación en la empresa, ¿vale? Voy a movilizar a todo el personal, voy a cuadrar agendas, les voy a desplazar. Hoy en día es imposible, ¿no? Si hablamos también de algo que en nuestro día es muy importante, que es la conciliación, pues mucho más, ¿no? Y entonces, la formación, la digitalización, te va a ayudar a solventar todos estos problemas y a avanzar más rápido. Totalmente. Además, yo ya no sé si hay empresas que todavía se plantean, organizaciones que todavía se plantean si merece la pena digitalizar o no, pero sí estoy seguro que a lo mejor muchas no le dan el valor que se le tiene que dar, es decir, no lo hacen bien porque es una inversión que, como decía Manu, ahora mismo no es planteable el que no lo hagas. Y luego sí que es verdad que una de las razones por las que
las empresas tienen que darle importancia y hacerlo bien es porque al final el entorno de la formación es un entorno muy cambiante, muchísimo. Y de hecho es una de las razones por las que Moodle LMS y Moodle Workplace son de las plataformas formativas más utilizadas porque son muy flexibles y realmente están preparadas para el cambio. Un entorno formativo es de una forma hoy, pero dentro de un año el contenido que estás intentando transmitir, el tipo de alumno o alumna que vas a tener, incluso la empresa puede haber cambiado. Entonces, necesitas una herramienta que pueda adaptarse a este cambio. Y, obviamente, la formación tradicional no lo es. E incluso la formación online, depende de cómo lo hagas, puede tampoco serlo. Entonces, yo creo que lo fundamental que le diría es que se lo planteen como una prioridad y que realmente le dé la importancia que merece. Y eso también tiene que ver con la inversión, obviamente. Me ha gustado lo que has dicho de hacerlo bien, porque no es fácil a veces, ¿no? Muchas veces lo que vemos es que las empresas piensan en, vale, vamos a digitalizar. Lo mismo que hacíamos en formato presencial, lo hacemos online. Error. Eso va a ser un fallo siempre. Hay que trazar una estrategia, hay que pensar tus objetivos, hay que pensar muy bien en las personas, en cómo lo vas a hacer y demás. Y lo que decíamos, ¿no? A partir de ahí es cuando vas a tener éxito y vas a conseguir evolucionar Claro. y no quedarte atrás. Y es que el coste de hacerlo mal es mayor porque es perder tiempo y volver a tener que pasar por el proceso otra vez para hacerlo bien, con todo lo que conlleva esa gestión del cambio. O sea, que al final merece la pena, como todo en esta vida, al final merece la pena hacer las cosas bien desde el principio. Bueno, un gran ejemplo de eso fue tras la pandemia, tomo como ejemplo Francia. Se impuso el teletrabajo, la formación digital por el tema COVID. Y después, años después de la pandemia, al ver que no se había hecho lo suficientemente bien, o sea, que no estaba funcionando, por ejemplo, los trabajadores en teletrabajo no rendían lo que rendían en presencial, se decidió quitarlo todo y volver la mayoría de empresas, prohibir teletrabajo, prohibir clases online. Por eso, o sea, es un mercado también que cuesta más entrar, pero claro, es interesante ver que si no lo haces bien desde un principio, si no te tomas el tiempo de pensar cómo lo vas a hacer, qué estrategia pones en pie, te puede salir mal y luego volver a empezar con esta opinión en tu cabeza de no, sale mal, no se va a poder conseguir, pues es más difícil. Sí, la pandemia al final marcó y definió muy claramente, yo creo, quién estaba haciendo las cosas ya bien de antes, poco a poco, cada uno a su ritmo, pero quién estaba haciendo las cosas bien y quién se vio obligado a hacer las cosas deprisa y corriendo, y ahí es cuando se han visto problemas, ¿no? Fíjate que el teletrabajo creo que es un símil buenísimo porque no es lo mismo teletrabajar o hacer lo mismo que haces en la oficina, pero desde tu casa, a realmente trabajar de forma asíncrona, teletrabajar bien. Las empresas, en nuestro caso, nosotros ya lo hacíamos desde antes. Entonces, para nosotros no cambió nada, pero hay muchas empresas que lo pasaron muy mal porque no tenían una buena forma de trabajar, que se puede aplicar el learning también, y luego han tenido que volver atrás. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues para ir cerrando un poco el podcast, tengo una pregunta que suelo hacer a todos los invitados. Y es que me gustaría que me dijerais cuál creéis que va a ser la tendencia que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, que aún no esté pasando a nivel tecnológico y learning. Emilio, adelante, ¿quieres empezar? Pues fíjate, todo el mundo piensa en la inteligencia artificial, ¿vale? Porque te diría que lo que estamos viendo ahora es sobre todo inteligencia artificial generativa. Entonces yo creo que eso va a ser una tendencia, ¿vale? Pero si estamos hablando de algo que no esté pasando, pues yo te diría sobre todo que todo el tema de microformación y credenciales, yo creo que es algo que aunque sí que yo no diría que no se está haciendo ahora mismo, pero creo que de aquí a 10 años la adopción de todo esto va a ser completamente distinta como es ahora. Es decir, todas las empresas van a estar trabajando con micro credenciales y con formación por skills, competencias. Yo creo que eso va a estar mucho más extendido de lo que está ahora mismo, que se reduce mucho más a entornos muy académicos.
Sí, a ver, si hablamos de futuro, hoy en día está claro que hay que hablar de IA, ¿no? Yo destacaría dos cosas. Por un lado, como dices tú, hay cosas que ya venían ocurriendo antes. Para mí, una de las principales ventajas también de la formación online es la personalización, ¿no? Te permite personalizar mucho a cada usuario, a sus necesidades. Y creo que esto la IA lo va a favorecer mucho más todavía, ¿no? Y luego, por otro lado, si tenemos que hablar, por ejemplo, de las evaluaciones, ¿no? Hoy en día hay un poco de miedo a que, ¿no?, que el chat GPT y demás te ayuda a resolver todo en un momento, ¿no? Y creo que eso va a hacer que las evaluaciones y demás cada vez sean más complejos, ¿no? Hace poco, de hecho, uno de los fundadores de LinkedIn lo comentaba, que cada vez las evaluaciones van a ser más complicadas, ¿no? Ahora estamos quizá empezando, ¿no?, con estos cambios y a empezar a asimilarlos, pero va a cambiar y yo creo que va a ir para ahí un poco el tema, ¿no? Que las evaluaciones cada vez van a ser más complejas y la IA va a ser algo que te ayude, además, y vas a tener que aprender a utilizarlo y a resolver las cosas de otra manera, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que va a ir cambiando. Sí, y yo creo que también va a cambiar la forma de hacer las evaluaciones, porque yo creo que no hay que asumir que todo el mundo utiliza chatbots. Entonces, no hay que, yo creo que la tendencia no es intentar luchar contra que la gente la utilice, sino al cambiar un poco el enfoque de las evaluaciones para incluso utilizarlo. También os Sin digo duda, que sin duda. creo que en los próximos 5 años, 5 o 10 años, va a haber también una parte que va a ser como un poco la gran decepción de la IA, de los modelos de lenguaje, que es que cuando todos nos demos cuenta de que hemos puesto demasiadas expectativas en lo que es un chatbot. Porque en realidad, ahora mismo, yo creo que todavía no somos conscientes, o en general, de que alucinan mucho dependiendo de los entornos, de que al final muchas respuestas, mucha de la información que te dan no es veraz. Entonces, yo creo que al final lo que se va a hacer es que se va a perfeccionar el uso y se va a utilizar para cosas en las que realmente sí son buenos, pero no se intentará utilizar para todo. Y creo que eso también va a afectar a la forma en la que se evalúa, porque también va a los usuarios, al final, los alumnos van a tener menos confianza de la que tienen en los chatbots. Por lo tanto, probablemente sea más difícil de detectar cuando alguien está utilizando. No lo sé, igual estoy completamente equivocado, pero Podemos yo creo hablar que dentro de unos años y ver qué sí. pasa. Si queréis en 10 años repetimos. Venga, me parece. Yo firmo. Yo firmo No, pero también. me gusta, me habéis aportado respuestas diferentes, ¿eh? Porque sí es verdad que una de las respuestas siempre suele ser la IA y me hablan, pues eso, de agentes virtuales que nos van a ayudar, a acompañar, personalizar. Pero, por ejemplo, microcredenciales no se había mencionado ahora, el tema de las evaluaciones, del cambio de la evaluación tampoco. Así que encantada de que me aportéis nuevos puntos de vista, oye. Pues quería agradeceros esta conversación, ha sido súper interesante. La verdad es que habéis hablado entre vosotros y yo estaba admirando la conversación, intentando entender y retener todo lo que estabais comentando. Así que muchísimas gracias a los dos por participar y por estar hoy aquí. Muchas gracias y un placer. La verdad es que, se me ha pasado volando. Me alegro. Igualmente, gracias a ti, Sofía, por hacernos de anfitriona y Emilio, pues, por la conversación, sin duda. Pues muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.